¿Qué harías si descubrieras que la nueva empleada de tu casa sabe detalles sobre tu esposa, fallecida, que nadie más debería conocer? Un padre viudo, que se siente ahogado por el trabajo y la difícil tarea de criar a sus gemelos, contrata a una mujer que parece demasiado perfecta para ser verdad. Ella conoce sus comidas favoritas, las canciones de cuna que los duermen, sus secretos más íntimos. ¿Es una simple coincidencia, una extraña obsesión o algo mucho más profundo y doloroso? A medida que él comienza a investigar, desentierra una red de secretos familiares, traiciones y sacrificios que se extienden por más de una década, revelando que la mujer que ahora cuida de sus hijos no es, para nada, quien dice ser. Marcos Herrera revolvía con desesperación los papeles esparcidos por la mesa de su despacho mientras el teléfono sonaba sin parar, como un martillo en su cabeza. El contrato más importante de su carrera, el que podría asegurar el futuro de sus hijos, dependía de unos documentos que no conseguía encontrar en ningún rincón de la casa. Fue entonces cuando la llamada de su socio le heló la sangre hasta los huesos. La reunión había sido adelantada para esa misma tarde. Ya no había tiempo para seguir buscando. En el salón, sus gemelos de 3 años, Hugo y Martín, jugaban tranquilamente con Valeria, la empleada de limpieza que había comenzado a trabajar hacía apenas 2 semanas. Sin pensarlo 2 veces, Marcos gritó desde la puerta que volvería en unas horas, y salió corriendo, con el corazón en un puño. Dentro del coche, una sensación extraña y fría se apoderó de él. ¿Cómo había podido dejar a Hugo y a Martín con alguien a quien apenas conocía? Pero no había tenido otra opción. Valeria parecía una mujer cariñosa y, extrañamente, los niños la habían aceptado desde el primer día. Era algo muy raro, ya que ellos solían ser muy tímidos con los extraños. Durante la reunión más importante de su vida, Marcos no lograba concentrarse del todo. Sentía una inquietud en el pecho, pero no sabía decir qué era. Intentó llamar a casa 3 veces, pero Valeria no respondió. Quizás está ocupada con los niños, se dijo para calmarse. Cuando finalmente firmó aquel contrato millonario que cambiaría su vida, lo primero que hizo fue acelerar de vuelta a casa. Con el alma en vilo, encontró la puerta cerrada y un silencio total. Su corazón se disparó como un caballo desbocado. Abrió rápidamente y llamó a los niños, con la voz temblorosa. «¡Papá llegó!», gritó Hugo corriendo a sus brazos junto con Martín. Los dos estaban limpios, perfumados, y se veían claramente bien cuidados, felices. Valeria apareció desde la cocina con una sonrisa tímida, secándose las manos en un paño. «Disculpe que no atendiera el teléfono, señor Herrera. Estaba bañándolos y después preparamos una merienda especial». Marcos miró la mesa y se quedó mudo. Eran sándwiches cortados en forma de estrella, exactamente como Laura, su difunta esposa, solía hacerlos para los niños antes de fallecer 2 años atrás. «¿Dónde aprendió a hacerlos así?», le preguntó, intentando controlar la emoción que le ahogaba la voz. «Ah, experiencia con niños, ¿sabe? Les gusta cuando la comida tiene formas diferentes», respondió Valeria, desviando la mirada hacia el suelo. Algo en su respuesta sonó forzado, pero Marcos decidió no insistir. Los niños parecían felices, y en ese momento eso era lo único que importaba. En los días que siguieron, pequeños detalles comenzaron a llamar su atención, como piezas de un rompecabezas que no encajaba. Valeria llegaba, siempre con flores frescas, y las colocaba exactamente en el mismo jarrón que Laura solía usar. Sabía que Hugo tenía alergia a las fresas sin que él se lo hubiera mencionado. Conocía la música que calmaba a Martín cuando estaba irritable. «Tía Valeria, ¿conociste a nuestra mamá?», le preguntó Hugo inocentemente durante el desayuno. A Valeria casi se le sale el corazón por la boca. Se atragantó con el zumo y corrió al fregadero tosiendo. Marcos se levantó preocupado, pero ella hizo un gesto indicando que estaba bien. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?», dijo ella, agachándose a la altura de los niños, con la voz entrecortada. «Porque haces todo igual que ella. Papá incluso dijo ayer que parece que ella ha vuelto», respondió Martín. El rostro de Valeria palideció y rápidamente cambió de tema, proponiendo un juego en el jardín. Pero Marcos había notado las
lágrimas que ella intentaba con todas sus fuerzas esconder. Esa noche, Marcos no pudo dormir. Daba vueltas en la cama con la mente llena de preguntas. Algo sobre Valeria lo intrigaba profundamente. Decidió observarla más de cerca en los próximos días. Comenzó a llegar a casa más temprano, inventando excusas para quedarse cerca mientras ella trabajaba, como un detective en su propia casa. Fue entonces cuando notó que ella hablaba con los niños sobre cosas de Laura que él nunca le había contado. Les contaba historias sobre una mamá a la que le gustaba la jardinería y hacer pasteles de chocolate. Historias que eran exactamente iguales a las que Laura vivió con sus hijos en sus primeros meses de vida. Valeria, ¿puedo hacerte una pregunta?, se le dijo una tarde mientras ella doblaba la ropa. Claro, señora Herrera. Los niños dijeron que les cuentas historias sobre su madre. ¿Cómo conoces esas historias? Valeria dejó de doblar la ropa y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Bueno, siempre imagino cómo debió ser la madre de unos niños tan cariñosos. Invento historias para que no olviden que tuvieron una mamá especial. La explicación tenía sentido, pero algo en su voz seguía sonando extraño, como una nota desafinada en una canción triste. Marcos decidió instalar discretamente una cámara en la esquina de la sala de estar. No para vigilarla con mala intención, sino para entender qué estaba pasando realmente en su hogar. En la primera grabación que vio, casi se le cayó el portátil de las manos. Valeria estaba sentada en el suelo con los niños, mostrándoles fotos en un teléfono antiguo. Mira aquí, Hugo, tu mamá cuando era pequeñita también tenía el pelo rubio como tú, decía ella señalando una foto. ¿Era igual que tú, tía?, le preguntó Martín. Muy igual, mi amor, muy igual. Marcos pausó el video con la respiración agitada. ¿Cómo tenía Valeria fotos de Laura de niña? Ni siquiera él tenía acceso a esas fotos, que estaban guardadas en casa de sus suegros. Continuó viendo y la vio cantar una canción de cuna que él nunca había oído, pero que hacía que los niños se durmieran al instante. Era como si ellos ya conocieran esa música desde antes de nacer. Al día siguiente, decidió poner a prueba su creciente desconfianza. Valeria, necesito ir a resolver unos problemas en el banco. Puedes quedarte con los niños hasta más tarde. Claro, señor Herrera, no se preocupe. En lugar de ir al banco, Marcos se escondió en el jardín trasero, desde donde podía ver el salón a través de la ventana. Lo que presenció lo dejó sin palabras. Valeria había esparcido papeles por el suelo y dibujaba con los niños. Pero no eran dibujos comunes. Hacía un boceto de la casa, indicando dónde estaba el cuarto de la mamá, dónde le gustaba leer, dónde tomaba café por la mañana. Detalles que nadie más que la propia Laura y él conocían. Nuestra mamá se quedaba aquí en el porche cuando estaba triste, dijo Hugo señalando el dibujo. Eso es, mi príncipe. Se quedaba mirando el jardín y pensando en cómo ustedes iban a crecer fuertes y hermosos. Las lágrimas de Valeria eran visibles incluso desde lejos. Marcos sintió el corazón acelerarse. Aquella mujer sabía demasiadas cosas. Esa noche, cuando Valeria ya se había ido, interrogó a sus hijos. Hugo, Martín, ¿cómo sabe la tía Valeria dónde le gustaba estar a mamá? Dijo que las mamás son parecidas, papá. Y que ella también tenía una hermanita a la que le gustaban los mismos sitios. Respondió Hugo con una naturalidad que le heló la piel. Marcos se sentó pesadamente en el sillón. Una hermanita. Laura nunca había mencionado tener una hermana. Al día siguiente, aprovechó que Valeria estaba limpiando el piso de arriba para registrar su bolso, que siempre dejaba en la cocina. Entre sus cosas, encontró una cédula de identidad antigua y desgastada. El nombre estaba borroso, pero la foto era claramente de una Valeria más joven. Al lado de la identidad, una foto pequeña y amarillenta de dos niñas idénticas, abrazadas y sonriendo. Se le heló la sangre. Una de las niñas era indiscutiblemente Laura. En ese momento, oyó pasos bajando la escalera. Rápidamente, guardó todo de nuevo y fingió estar preparando café. «Ya terminé arriba, señor Herrera». «¿Necesita algo más?», le preguntó Valeria, pero su mirada era diferente. Se había dado cuenta de que él había hurgado en su bolso. «De hecho, necesito hablar contigo».
Los niños están jugando en su cuarto. Podemos sentarnos. Valeria dudó, pero asintió. Se sentaron a la mesa de la cocina, donde apenas unas horas antes ella había preparado la merienda, favorita de los gemelos, sin que él nunca le hubiera dicho cuál era. «Valeria, ¿conocías a mi esposa?». La pregunta cayó como una bomba en medio del silencio. Valeria bajó la cabeza y sus manos comenzaron a temblar visiblemente. «Señor Herrera, yo...». «Por favor, dime la verdad. Los niños merecen saber». Valeria respiró hondo y levantó el rostro. Sus ojos estaban rojos por las lágrimas contenidas. «Laura era mi hermana. Gemela». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Su hermana? Pero Laura nunca habló de tener una hermana, porque yo ya no existía para ella, para toda la familia. Valeria se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín donde los niños jugaban. Éramos inseparables de niñas, gemelas, idénticas. Hacíamos todo juntas, pero cuando crecimos cometí el mayor error de mi vida. ¿Qué error? Me enamoré de su novio. Marcos sintió una opresión en el pecho. Empezaba a entender por qué Laura nunca había mencionado a su hermana. Nunca le dije nada. Guardé ese sentimiento durante años, tratando de ignorarlo. Pero en su fiesta de cumpleaños, cuando teníamos 22 años, bebí demasiado y terminé besándolo. Y Laura lo vio. Peor, llegó a casa antes de tiempo y nos encontró. El novio intentó explicar que había sido solo por mi parte, que él no había correspondido, pero el daño estaba hecho. Valeria se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Laura nunca más me habló. Toda nuestra familia se puso de su lado, que era lo correcto. Yo había traicionado a mi hermana, mi mejor amiga. Me mudé a otra ciudad e intenté rehacer mi vida. Pero ¿cómo supiste de los niños? ¿Cómo me encontraste? Nunca dejé de seguir su vida desde lejos. A través de redes sociales, amigos en común, supe cuándo se casaron, cuándo nacieron los gemelos. La voz de Valeria flaqueó y tuvo que detenerse para recomponerse. Y supe cuándo cuándo la perdimos. Marcos tragó saliva. Todavía era difícil hablar de la pérdida de Laura. Me enteré a través de una antigua vecina nuestra que los niños se habían quedado solo con el padre, que usted estaba abrumado, trabajando demasiado, tratando de hacerse cargo de todo solo. Entonces decidiste presentarte para el puesto de empleada. Solo quería conocer a mis sobrinos, ver si tenían algo de Laura, si se parecían a ella. No imaginé que me contratarían. ¿Y por qué no dijiste la verdad desde el principio? Valeria se volvió para mirarlo. Y Marcos vio en sus ojos la misma intensidad que solía ver en los ojos de Laura. ¿Usted contrataría a la hermana que traicionó a su esposa? ¿Dejaría a sus hijos con alguien que le causó tanto dolor a su madre? La pregunta resonó en la cocina. Marcos no supo qué responder porque honestamente probablemente no la habría contratado. Además, no vine aquí para redimirme. Vine porque quería tener un pedacito de Laura, de vuelta a través de los niños. Son tan parecidos a ella. La forma de reír de Hugo, la dulce terquedad de Martín. Por eso sabes todo sobre ellos, sus comidas favoritas, las canciones, las manías. Laura me contó cada detalle del embarazo por teléfono en los primeros meses. Todavía hablábamos en esa época. Fue solo después de que usted apareció en su vida que nuestra relación se agrió por completo. Marcos se quedó perplejo. ¿Cómo así? Yo todavía estaba enamorada de su exnovio. Cuando supe que ella estaba saliendo contigo, intenté reconquistarlo. Pensé que si ella era feliz con otra persona, él volvería conmigo. Y volvió por unas semanas. Pero cuando Laura lo descubrió a través de una amiga, me llamó llorando. Dijo que yo no tenía derecho a remover el pasado, que ella estaba tratando de construir algo nuevo, y yo lo estaba destruyendo todo de nuevo. Valeria se sentó de nuevo, visiblemente cansada. Esa fue nuestra última conversación. Dijo que yo estaba muerta para ella y colgó. Cambié mi número, la bloqueé en las redes sociales. Fue como si dejara de existir. Pero Laura nunca te contó nada de esto, porque quería proteger su relación. Sabía que si te contaba sobre mí, te preocuparías. Tendrías miedo de que yo apareciera y causara problemas.
Prefirió borrarme por completo de su vida. Marcos se pasó las manos por el pelo, tratando de procesar toda esa información. Entonces, ¿has estado espiando a nuestra familia durante años? No espiando, se defendió Valeria, solo siguiendo desde lejos. Cuando vi que necesitaban ayuda doméstica, pensé que tal vez era una señal. ¿Una señal de qué? De que finalmente podría hacer algo bueno por mi hermana, cuidar de sus hijos, protegerlos, darles el amor que ella no puede dar. En ese momento, Hugo apareció en la cocina. «Papá, la tía Valeria puede hacer nuestra cena. La hace igualito a como la hacía mamá». Marcos y Valeria se miraron. El niño no tenía idea de la bomba que acababa de soltar. «¿Cómo sabes cómo la hacía mamá, hijo?» «La tía Valeria me mostró una foto de mamá cocinando cuando era joven. Son igualitas». Marcos sintió una mezcla de ira y confusión. Valeria estaba mostrando fotos personales de Laura a los niños. Después de que Hugo volviera a su cuarto, Marcos se cruzó de brazos. «¿Qué fotos son esas?» Valeria suspiró profundamente y sacó de su bolsillo un celular antiguo. Abrió la galería y le mostró decenas de fotos de Laura a varias edades. «Son fotos de nuestra infancia y adolescencia. Las guardé todas». Marcos tomó el teléfono con manos temblorosas. Las fotos mostraban a dos niñas idénticas creciendo juntas, jugando, estudiando, celebrando cumpleaños. La última foto era del día de su boda con Laura. Valeria estaba allí, al fondo, sonriendo con tristeza. «¿Estuviste en nuestra boda?» «No fui invitada, pero no pude mantenerme alejada. Me escondí detrás de un árbol en el jardín de la iglesia solo para ver a mi hermana feliz». La emoción en su voz era genuina. Marcos comenzó a entender la profundidad del sufrimiento que Valeria cargaba. «¿Por qué no intentaste reconciliarte con ella antes de que fuera demasiado tarde?» «Lo intenté. En su último año de vida le envié algunas cartas. Nunca respondió. Incluso fui al hospital cuando supe que estaba enferma, pero la seguridad no me dejó subir». «Hospital». «¿Qué hospital?» «El hospital italiano. Estuvo ingresada 3 semanas antes de...» Marcos se levantó abruptamente. «¿Cómo supiste que estaba ingresada?» «Eso no se divulgó a nadie fuera de la familia cercana». Valeria se dio cuenta de que había hablado de más. Yo tenía una amiga que trabajaba allí. Ella me lo contó». «¿Qué amiga?» «Marcos, por favor, eso no importa ahora». Pero sí que importaba. Marcos estaba empezando a sospechar que había mucho más en esta historia de lo que Valeria estaba contando. La semana siguiente, decidió investigar por su cuenta. Llamó al hospital italiano y pidió hablar con recursos humanos. «Buenas tardes, mi nombre es Marcos Herrera. Mi esposa, Laura Herrera, fue paciente allí hace 2 años. Me gustaría saber si una empleada llamada Valeria trabajó con ella». Después de unos minutos en espera, la recepcionista volvió. «Señor Herrera, no tenemos registro de ninguna empleada llamada Valeria en ese periodo. ¿Puedo ayudarle en algo más?» Marcos colgó el teléfono con el corazón acelerado. Valeria había mentido sobre cómo supo del ingreso de Laura, pero si no fue a través de una amiga del hospital. ¿Cómo se enteró? Decidió confrontarla una vez más, pero esta vez exigiendo la verdad completa. Cuando Valeria llegó al día siguiente, Marcos la esperaba en el salón con una taza de café frío en las manos. «Necesito que me cuentes la verdad, Valeria. Toda la verdad». «¿De qué está hablando?» «Llamé al hospital. Mentiste sobre la amiga que trabajaba allí». El rostro de Valeria perdió todo el color. Se sentó lentamente en el sofá, como si sus piernas ya no pudieran soportar el peso de su cuerpo. «¿Cómo te enteraste realmente de la enfermedad de Laura?» Valeria permaneció en silencio durante largos minutos, mirando sus propias manos. «Nunca dejé de amar a mi hermana», susurró finalmente. «Incluso después de todo lo que pasó, la amaba más que a nada en el mundo». «Eso no responde a mi pregunta. Yo contraté a un investigador privado para que siguiera su vida». Marcos se levantó de un salto. «¿Hiciste qué?» «No para hacerle daño, para saber si estaba bien, si era feliz, si necesitaba algo. El investigador me enviaba informes mensuales desde hace 10 años». «10 años, Valeria». «Eso es. Sé que parece una locura, pero ella era todo lo que tenía. Cuando nuestros padres decidieron no hablarme más por lo que hice,
Laura era mi única familia. ¿Y ese investigador te contó sobre la enfermedad? Me envió una foto de ella saliendo del médico muy abatida. Le pedí que averiguara qué estaba pasando. Cuando supe que era cáncer, Valeria no pudo continuar la frase. Vendí todo lo que tenía para pagarle el mejor tratamiento privado. Transferí el dinero anónimamente a su cuenta. Marcos estaba en shock. Esos depósitos anónimos eran tuyos. ¿40,000? Era todo lo que tenía en el mundo. Mi casa, mi coche, mis ahorros, todo. ¿Pero por qué anónimamente? Porque sabía que si descubría que el dinero era mío, rechazaría el tratamiento. Incluso enferma, incluso necesitándolo, lo rechazaría por orgullo. Las lágrimas finalmente rodaron por el rostro de Valeria, sin que intentara ocultarlas. Y cuando todo terminó, fue cuando me enteré de ustedes tres. El investigador me dijo que el señor estaba solo, abrumado, tratando de hacerse cargo de los niños y del trabajo. Entonces decidiste presentarte para el puesto. Pensé que tal vez era mi oportunidad de hacer algo bien por fin, de cuidar lo que quedaba de ella. Marcos estaba emocionalmente devastado. Ahora todo tenía sentido. La forma en que Valeria conocía cada detalle sobre Laura, sobre los niños, sobre la casa. El investigador todavía trabaja para ti, ¿no? Cuando empecé a trabajar aquí, lo despedí. Ya no necesitaba informes sobre ustedes. Lo estaba viendo con mis propios ojos. Valeria, ¿te das cuenta de que todo esto es muy perturbador? Lo sé. Sé que parece una locura. Pero si usted tuviera una hermana gemela a la que amara más que a su propia vida, haría lo mismo. Marcos la miró largamente. Había un dolor genuino en esos ojos. Un dolor que él conocía bien, porque también había perdido a Laura. Muéstrame todas las fotos que tienes de ella. Valeria tomó su celular antiguo y pasó más de una hora mostrándole cientos de fotos. Dos hermanas que crecieron juntas, inseparables, hasta el día en que un error lo destruyó todo. Esta de aquí fue el día que descubrimos que éramos diferentes, dijo Valeria, señalando una foto donde las dos niñas estaban vestidas igual. Pero una sonreía y la otra hacía una mueca. Laura siempre fue la correcta, la responsable. Yo era la rebelde, la que creaba problemas. Nuestros padres siempre dijeron que ella llegaría a ser alguien en la vida y que yo probablemente acabaría mal. Y su novio, Pablo, él también era de nuestro grupo del instituto. Salieron durante 2 años. Pero yo siempre supe que también le gustaba a él. Laura no lo sabía. Pero él me enviaba notitas, intentaba quedarse a solas conmigo. Marcos sintió una punzada de celos retroactivos. ¿Y tú le correspondías? No, nunca. Respetaba a mi hermana. Pero cuando empezó a hablar de casarse con él, entré en pánico. No podía imaginar verlos juntos para siempre. Por eso intentaste seducirlo en la fiesta. Fue un momento de debilidad. 2 años de sentimientos reprimidos explotaron en una noche. Pero al segundo siguiente ya me había arrepentido. Y cuando Laura lo vio, fue el fin de todo. Me gritó delante de todos los invitados. Dijo que había destruido a nuestra familia, que no quería volver a verme en la vida. Valeria dejó de hablar y lloró en silencio por unos minutos. Pablo rompió con ella la semana siguiente. Dijo que ya no podía mirarla sin recordar lo que había pasado. Laura quedó devastada. Perdió al novio y a la hermana de una sola vez. ¿Y tú? Me quedé sola en el mundo. Nuestros padres me echaron de casa. Dijeron que había avergonzado a la familia y que Laura era la única hija que tenían. Ahora Marcos empezaba a entender la profundidad de la tragedia, que había ocurrido mucho antes de que él conociera a Laura. Fue entonces cuando te mudaste a Córdoba. Conseguí un trabajo en una empresa de limpieza e intenté olvidarlo todo. Pero era imposible. Todos los días pensaba en Laura, me preguntaba si estaba bien, si había encontrado a alguien nuevo. Y el investigador lo contraté 3 años después. No aguantaba más no saber nada de mi hermana. Cuando descubrí que se había graduado en administración y conseguido un buen trabajo, lloré de felicidad. Marcos se levantó y sirvió más café para ambos. Necesitaba tiempo para asimilar todo aquello. Valeria, ¿estás segura de que Laura nunca supo de los depósitos anónimos? Segura. El investigador me lo confirmó.
Ustedes pensaron que era de la empresa de su padre, una ayuda familiar. Mi padre siempre negó haber enviado ese dinero. Le pedí al investigador que creara una historia convincente. Le dije que contara que había sido un error administrativo de la empresa, un bono retroactivo al que ella tenía derecho. Marcos negó con la cabeza, impresionado por el nivel de planificación. Y sus últimos meses de vida fueron los peores de mi vida. Recibir los informes sobre cómo estaba, adelgazando, perdiendo el pelo, debilitándose. Varias veces pensé en enviarle una carta, intentar hablar, pero tenía miedo de causarle más estrés. Deberías haberlo intentado. Lo sé, ese es un arrepentimiento que llevaré para siempre. Mi hermana se fue de este mundo pensando que yo la odiaba. En ese momento, Martín apareció en la cocina, interrumpiendo la conversación. Tía Valeria, ¿por qué estás llorando? Valeria se limpió rápidamente el rostro y forzó una sonrisa. No es nada, mi príncipe. La tía solo echaba de menos a una persona muy especial. ¿A mamá?, preguntó el niño con la inocencia típica de su edad. Valeria miró a Marcos, pidiendo permiso con la mirada. Él asintió levemente. Sí, mi amor, a mamá. ¿Tú conociste a nuestra mamá? Sí, la conocí. Éramos buenas amigas cuando éramos pequeñas. Martín sonrió y abrazó la cintura de Valeria. Entonces, ¿puedes contarme historias de verdad sobre ella? El abrazo del niño rompió las últimas barreras emocionales de Valeria. Ella lo abrazó de vuelta como si fuera lo más precioso del mundo. Claro que sí, mi príncipe. Todas las historias que quieras. Después de que Martín volviera a su cuarto, Marcos y Valeria se quedaron unos minutos más en silencio. ¿Qué quieres de nosotros, Valeria? ¿Cuál es tu objetivo real? Solo quiero estar cerca de los niños. No necesito dinero. No quiero causar problemas. Solo quiero tener la oportunidad de amarlos, como lo haría Laura si todavía estuviera aquí. ¿Y si digo que no? Si te pido que no vuelvas nunca más. Valeria cerró los ojos y respiró hondo. Entonces me iré y no volverán a verme. Pero, por favor, déjeme despedirme bien de ellos. No quiero que piensen que la tía Valeria simplemente desapareció. El dolor en su voz era palpable. Marcos se dio cuenta de que Valeria no era una amenaza, sino una mujer rota tratando de reconstruir los pedazos de una vida devastada por sus propios errores. Necesito pensar en esto, dijo finalmente. Lo entiendo. Solo le pido que no tome una decisión basada en lo que hice hace 10 años. Mire cómo cuido de los niños. ¿Cómo me responden? Esa noche, Marcos se quedó despierto hasta tarde, pensando en todo lo que había descubierto. Recordó pequeños momentos en los que Laura había mencionado de pasada a una hermana, pero siempre cambiaba de tema rápidamente. A la mañana siguiente, decidió hacer una investigación más profunda. Llamó a la madre de Laura. Doña Elvira, necesito preguntarle sobre la hermana de Laura. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Qué hermana, hijo? Señora, sé lo de Valeria. Está trabajando aquí en casa. El teléfono casi se le cayó de la mano a doña Elvira. Dios mío, Valeria. ¿Cómo? Ella. ¿Dónde está? Marcos, ¿no entiendes lo que esa niña le hizo a nuestra familia? Entiendo que hubo un problema entre ellas. ¿Problema? Marcos destruyó la vida de Laura. Por su culpa, nuestra niña pasó años sin poder confiar en nadie de nuevo. Pero doña Elvira, ella me contó lo que pasó. Fue un error, un momento de debilidad. Un error. Marcos, no lo sabes todo. Valeria no se contentó con besar al novio de su hermana. Inventó mentiras sobre Laura a Pablo. Dijo que ella lo estaba engañando con otro chico de la facultad. Marcos sintió que el mundo se le venía encima. ¿Cómo así? Pablo rompió con Laura porque Valeria lo convenció de que ella estaba siendo infiel. Nuestra hija lloró durante meses sin entender por qué su novio había terminado todo sin explicación. ¿Pero Valeria dijo que estaba enamorada? Puede que sea verdad, pero destruyó sistemáticamente la relación de su hermana a través de mentiras y manipulación. Marcos tuvo que sentarse. La versión de los hechos que Valeria había contado estaba incompleta. Fue solo después de mucho tiempo que descubrimos la verdad. Cuando Pablo le contó a un amigo en común lo que Valeria había dicho sobre Laura. ¿Y confrontaron a Valeria? Lo intentamos, pero había desaparecido. Se fue de la ciudad, cambió de teléfono, cortó el contacto con todo el mundo.
Laura quedó destrozada, perdió al novio, a la hermana y además tuvo que cargar con la culpa de no saber qué había hecho mal. Marcos sintió que la ira crecía dentro de él. Valeria había omitido la parte más importante de la historia. Doña Elvira, ¿está segura de todo esto? Absolutamente. Incluso Laura intentó encontrar a Valeria años después, cuando te conoció a ti. Quería perdonar. Quería tener a su hermana de vuelta para que conociera a su yerno y a sus nietos, pero nunca logró localizarla. Esa información golpeó a Marcos como un puñetazo en el estómago. Laura había intentado encontrar a su hermana y él ni siquiera lo sabía. ¿Por qué Laura nunca me contó esto? Porque tenía vergüenza. Pensaba que ibas a creer que nuestra familia era problemática, llena de drama. Quería que empezaran de cero sin los fantasmas del pasado. Cuando Valeria llegó ese día, Marcos era un manojo de nervios. Esperó a que terminara de organizar el cuarto de los niños para llamarla a conversar. Valeria, hablé con la madre de Laura ayer. La expresión de ella cambió de inmediato. La sangre desapareció de su rostro y se apoyó en la pared. ¿Qué dijo? Me contó sobre las mentiras que inventaste sobre Laura a Pablo. Valeria cerró los ojos y bajó la cabeza. Entonces, ¿ahora lo sabes todo? No, no lo sé. ¿Por qué me contaste solo la mitad de la historia? Me hiciste creer que fue solo un beso, un error del momento. Fue solo eso. Mentira. Inventaste que Laura estaba engañando a Pablo. Destruiste su relación a propósito. La acusación resonó en la casa. Valeria comenzó a llorar, pero no lo negó. Manipulaste toda la situación, continuó Marcos, y luego desapareciste, dejando a Laura destrozada y sin entender qué había pasado. Era joven, estaba desesperada. Tenías 22 años, Valeria. Eras lo suficientemente adulta para saber que estabas destruyendo la vida de tu propia hermana. ¿Y crees que no he pagado por ello? Gritó ella de vuelta. ¿Crees que no he sufrido todos los días durante los últimos 10 años? Un sufrimiento que te causaste a ti misma. Y a ella también. Valeria sollozó. Destruí la vida de la persona que más amaba en el mundo. ¿Crees que no lo sé? Los dos se quedaron mirándose, ambos emocionalmente exhaustos. Por favor, señor Herrera, sé que no merezco el perdón. Sé que soy la última persona en el mundo que debería estar cuidando de los hijos de Laura. ¿Pero qué? Pero ellos son todo lo que queda de ella. Y los amo como si fueran mis propios hijos. En ese momento, Hugo y Martín aparecieron en la puerta de la cocina, claramente asustados por la discusión. «Papá, ¿por qué le estás gritando a la tía Valeria?», preguntó Hugo. «¿Se va a ir?», preguntó Martín con los ojos llorosos. Valeria se agachó a la altura de los niños. «Vengan aquí, mis amores». Los gemelos corrieron a sus brazos y ella los abrazó con fuerza. A veces los adultos necesitan hablar de cosas difíciles, pero eso no significa que nadie se vaya a ir. ¿De acuerdo? ¿Lo prometes?, le preguntó Martín. Valeria miró a Marcos por encima de la cabeza de los niños. «Prometo que pase lo que pase, siempre tendrán a alguien que los ama mucho». Después de que los niños volvieran a su cuarto, Marcos se sentó a la mesa de la cocina, intentando organizar sus pensamientos. «Valeria, siéntate aquí. Necesitamos terminar esta conversación». Ella obedeció, todavía visiblemente afectada. Primera pregunta, ¿todavía amas a Pablo? No, hace años que no pienso en él románticamente. Me di cuenta de que lo que sentía era mucho más obsesión y celos de Laura que amor real por él. Segunda pregunta, ¿por qué mentiste sobre cómo supiste de la enfermedad de Laura? Porque sabía que si te contaba lo del investigador, pensarías que soy peligrosa, inestable, y tal vez tengas razón. Tercera pregunta, ¿cuál es tu verdadero nombre? Valeria dudó. Valeria Santos Pereira. Cambié solo el apellido para que la familia no me encontrara fácilmente. Marcos anotó la información en una hoja de papel. Cuarta pregunta. ¿Tienes dónde vivir si te pido que te vayas de aquí? Sí, alquilo una pequeña habitación en una pensión en Palermo. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Estudio. Estoy terminando un curso técnico de auxiliar de enfermería por la noche. Siempre quise trabajar cuidando de personas. Esa información sorprendió a Marcos.
Valeria estaba intentando reconstruir su vida de forma constructiva. ¿Por qué nunca mencionaste el curso? Porque no sé si podré terminarlo. Depende de si sigo trabajando para pagar las cuotas. Marcos tamborileó los dedos sobre la mesa pensando. Valeria, voy a hacerte una propuesta. Pero si la aceptas, tendrás que seguir algunas reglas. ¿Qué propuesta? Te quedas cuidando de los niños, pero con total transparencia. Nada de omisiones, nada de medias verdades. Quiero saber todo sobre tu pasado y tus planes de futuro. ¿Y las reglas? Primera, terminas el curso de auxiliar de enfermería. Yo pagaré las cuotas que te queden. Los ojos de Valeria se llenaron de esperanza. Segunda, vienes conmigo a visitar la tumba de Laura. Quiero entender bien lo que pasó entre ustedes. Yo voy allí todos los meses. Siempre le llevo las flores que más le gustaban. Tercera regla. Si los niños preguntan por su madre, les cuentas la verdad, que eran hermanas, que tuvieron problemas, pero que la amabas mucho. Y la cuarta regla, que dejes de esconderte. Tu familia tiene derecho a saber que estás bien, que estás tratando de rehacer tu vida. Señor Herrera, mis padres me echaron de casa, no quieren saber de mí. La gente cambia, Valeria, especialmente después de perder a una hija. Quizás ellos también se arrepienten. Valeria se quedó en silencio, considerando la propuesta. ¿Y si acepto sus reglas, qué pasa con nosotros? Intentamos construir una familia para los niños. Una familia diferente, quizás extraña, pero basada en la verdad. ¿Usted puede perdonarme por lo que le hice a Laura? No lo sé, pero puedo intentar entenderlo. Y puedo ver que realmente amas a los niños. Los amo más que a nada. Entonces, ¿aceptas las reglas? Valeria respiró hondo y extendió la mano. Acepto. El sábado siguiente, Marcos, Valeria y los gemelos fueron juntos al cementerio donde Laura estaba enterrada. Era la primera vez que Marcos llevaba a los niños allí. ¿Dónde está mamá?, le preguntó Hugo mirando la lápida con curiosidad infantil. Está aquí, mi amor. Descansando, respondió Valeria, arrodillándose junto a la sepultura. Había traído un ramo de girasoles, las flores favoritas de Laura. Valeria tiene algo que contarles sobre mamá, dijo Marcos. Niños, yo era la hermana de su mamá, hermana gemela, igualita a ella. ¿Como nosotros?, preguntó Martín, señalando a Hugo. Exactamente como ustedes. Nacimos juntas, crecimos juntas, jugábamos juntas todos los días. ¿Y por qué nunca te vimos? Buena pregunta, Hugo. Valeria miró a Marcos, quien asintió para animarla. Porque un día mamá y yo nos peleamos muy fuerte. Peleamos tanto que estuvimos mucho tiempo sin hablarnos. ¿Pero se perdonaron? La pregunta inocente de Martín hizo que Valeria llorara de nuevo. Yo la perdoné, mi príncipe, siempre la perdoné, pero ella no tuvo la oportunidad de perdonarme a mí. Pero si está en el cielo, puede perdonarte ahora, ¿verdad? Dijo Hugo con la lógica simple de los niños. Valeria sonrió a través de las lágrimas. Es verdad, quizás ya me ha perdonado. Volvieron a casa más unidos. Durante la cena, Valeria contó historias reales sobre su infancia y la de Laura. Los niños quedaron fascinados al saber que su madre también había sido una niña traviesa como ellos. ¿Mamá también huía del baño? Huía y se escondía debajo de la cama, rió Valeria. Una vez se quedó escondida 2 horas y pensamos que había desaparecido. ¿Y tú la buscaste? Busqué por toda la casa. Era mi trabajo como hermana mayor cuidarla. ¿Eres mayor que mamá?, le preguntó Martín. 5 minutos mayor, sonrió Valeria. Yo siempre decía que eso me convertía en la hermana responsable. Marcos observaba la interacción entre Valeria y los niños con un sentimiento nuevo. Por primera vez, desde la pérdida de Laura, veía a sus hijos realmente conectados con alguien. No solo les gustaba Valeria, la amaban. La semana siguiente, Valeria trajo una caja que había guardado en su casa. Son cosas de Laura que guardé todos estos años. Dentro de la caja había cartas, fotos, un pequeño oso de peluche y algunos libros infantiles. Este oso de aquí se lo regalaron el día que ustedes nacieron. Lo compré y lo envié por correo al hospital sin remitente. Marcos tomó el osito. Era idéntico a los que los niños tenían en sus cunas. ¿Mandaste 3 osos? Mandé uno para cada bebé y uno para ella.
Quería que Laura supiera que aunque estuviera lejos, me alegraba de su felicidad. ¿Y nunca sospechó? Creo que sí. Siempre fue más inteligente que yo, pero eligió no investigar. Marcos hojeó los libros infantiles. Eran los mismos que él leía a los niños todas las noches. ¿Cómo sabías qué libros comprar? Porque eran los mismos que nuestra madre nos leía cuando éramos pequeñas. Imaginé que Laura haría lo mismo con sus hijos. Y lo hizo. Hacía exactamente eso. Valeria sonrió con tristeza. Éramos más parecidas de lo que me gustaría admitir. 2 semanas después, Marcos tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Llamó a los padres de Laura. Don Alonso, doña Elvira, necesito que vengan a casa. Hay una persona que necesitan ver. ¿Qué pasó, hijo?, le preguntó doña Elvira preocupada. Nada grave, pero es importante. ¿Pueden venir mañana por la tarde? Al día siguiente, cuando sonó el timbre, Valeria estaba jugando con los niños en el salón. No sabía que Marcos había invitado a sus padres. Hugo, Martín, vayan arriba a jugar un ratito. Papá necesita hablar aquí abajo, dijo Marcos. ¿La tía Valeria viene con nosotros?, le preguntó Martín. No, mi príncipe, ella se queda aquí conmigo. Cuando los niños subieron, Marcos abrió la puerta. Doña Elvira entró primero y se detuvo en seco en medio del salón al ver a Valeria. Dios mío, don Alonso entró justo detrás y casi tropezó con sus propios pies. Valeria, ¿eres tú? Valeria se levantó lentamente, con las piernas temblorosas. Hola, papá. Hola, mamá. El silencio que siguió fue incómodo. Doña Elvira comenzó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Cómo? ¿Dónde has estado todos estos años? Rehaciendo mi vida, intentando ser una persona mejor. ¿Por qué nunca te pusiste en contacto? Y preguntó don Alonso. Porque ustedes dejaron muy claro que ya no tenía familia. Hija, estábamos enfadados, dolidos. Y tenían razón para estarlo, interrumpió Valeria. Hice cosas terribles con Laura. Destruí su vida por celos e inmadurez. Pero también eras nuestra hija, susurró doña Elvira. No, mamá, ustedes siempre dejaron claro que Laura era la hija perfecta y yo era el problema de la familia. Eso no es verdad. Sí que lo es. Y tenían razón. Yo era el problema, pero ahora estoy tratando de ser la solución. Marcos intervino en la conversación. Don Alonso, doña Elvira, Valeria lleva cuidando de los niños 2 meses. La adoran y es excelente con ellos. ¿Les contó todo lo que pasó?, le preguntó doña Elvira. Lo contó. Y también descubrí algunas cosas que ustedes no saben. Como que Laura intentó encontrar a Valeria en los últimos años, que quería perdonar y reconstruir su relación de hermanas. Don Alonso miró a su esposa sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Laura dejó algunas cartas guardadas. Las encontré la semana pasada mientras organizaba sus cosas. Marcos subió rápidamente a su cuarto y volvió con una caja de zapatos. Escribió esto aquí 6 meses antes de enfermar. Sacó de la caja una carta con la caligrafía cuidada de Laura. Marcos, si algún día estás leyendo esto, significa que no pude cumplir un sueño que tengo guardado en el corazón. Quiero encontrar a mi hermana, Valeria, y pedirle perdón por haber sido demasiado orgullosa para buscarla antes. Sé que me hirió profundamente cuando éramos jóvenes, pero me he dado cuenta de que yo también la hería al apartarla de nuestra familia. Si algo me sucede, por favor, intenta encontrarla. Nuestros hijos merecen conocer a la única familia que les queda por el lado materno. Valeria siempre fue terca y orgullosa, pero tenía un corazón más grande que el mundo. Los niños la amarán tanto como yo la amé. El silencio en la sala fue total. Doña Elvira sollozaba en voz baja y don Alonso se secaba los ojos con un pañuelo. Hay otra carta, dijo Marcos. Esta es para ustedes. Extendió otro papel a los padres de Laura. Papá y mamá, sé que ustedes también echan de menos a Valeria, aunque nunca lo admitan. Era su hija tanto como yo. El error que cometió no borra todos los años de amor que vivimos juntas. Si algún día vuelve, por favor, denle la oportunidad que yo no pude darle. La familia es todo lo que tenemos, y dejamos que el orgullo destruyera la nuestra. Doña Elvira no pudo contener más el llanto. Se levantó y caminó hacia Valeria. Hija mía, perdóname. Fuimos demasiado duros contigo. Mamá, ustedes no hicieron nada malo.
Fui yo quien destruyó nuestra familia. No, hija, una familia no se destruye por un error. Se destruye cuando no hay perdón. Madre e hija se abrazaron por primera vez en 10 años. Don Alonso se unió al abrazo y Marcos sintió que estaba presenciando algo mucho más grande que una simple reconciliación familiar. Papá, ¿por qué todos están llorando?, preguntó Hugo, bajando las escaleras con Martín. Porque a veces la gente llora cuando está muy feliz, respondió Marcos, tomándolos a los dos en brazos. La tía Valeria está feliz, muy feliz, mi príncipe. Entonces nosotros también estamos felices, gritó Martín, haciendo que todos rieran a pesar de las lágrimas. En los meses siguientes, la dinámica de la casa cambió por completo. Doña Elvira y don Alonso comenzaron a visitar a sus nietos semanalmente, siempre trayendo historias sobre Laura y Valeria de pequeñas. Eran demasiado traviesas, contaba doña Elvira. Una vez pintaron al gato del vecino de Rosa porque pensaron que estaba triste por ser gris. ¿Y las castigaron juntas?, preguntaba Hugo. Las castigaron juntas y pusieron cara de ángel juntas también, reía don Alonso. Valeria finalmente terminó su curso de auxiliar de enfermería y consiguió un trabajo a tiempo parcial en una clínica cercana a la casa. Acordaron que trabajaría allí por la mañana y cuidaría de los niños por la tarde. ¿Ahora tienes 2 profesiones, tía?, le preguntó Martín. Sí, tengo. ¿Y sabes cuál me gusta más? ¿Cuál? Ser la tía de ustedes. Marcos observaba estas interacciones con sentimientos encontrados. Una parte de él todavía guardaba resentimiento por lo que Valeria le había hecho a Laura, pero otra parte veía cómo los niños florecían bajo sus cuidados. Un día, mientras organizaba los juguetes en el cuarto de los gemelos, encontró un dibujo que Hugo había hecho. Era una familia: papá, Hugo, Martín y una mujer de pelo oscuro que solo podía ser Valeria. Hugo, ¿qué dibujo es este? Es nuestra familia, papá. ¿Y dónde está mamá en el dibujo? Hugo señaló el cielo azul que había pintado sobre las figuras. Mamá está aquí arriba cuidándonos, pero la tía Valeria está aquí abajo cuidándonos también. La simplicidad de la lógica infantil emocionó profundamente a Marcos. Esa noche llamó a Valeria para una conversación privada. ¿Sabes, Valeria? Estaba pensando... ¿En qué, señor Herrera? Los niños te consideran su familia, y después de todo lo que hemos descubierto, quizás realmente lo seas. Estoy agradecida por esta oportunidad. Nunca pensé que sería posible, pero necesito saber una cosa. ¿Sientes algún tipo de interés por mí? La pregunta tomó a Valeria por sorpresa. ¿Cómo así? No sé, mujer joven, hombre soltero, viviendo en la misma casa. Quiero asegurarme de que no haya malentendidos. Valeria rió por primera vez desde que él la conocía. Señor Herrera, con todo el respeto, usted es el viudo de mi hermana. Eso sería más extraño que todo lo que ya hemos hecho hasta ahora. Es verdad. Disculpa la pregunta. Además, no pienso en relaciones ahora. Estoy enfocada en rehacer mi vida y ser la mejor tía posible para Hugo y Martín. Marcos se sintió aliviado. Era importante establecer esos límites para que todo funcionara bien. Algunos meses después, Valeria hizo una sugerencia inesperada. Señor Herrera, ¿puedo proponer un cambio? ¿Qué cambio? Los niños están creciendo y preguntan más sobre Laura. Creo que sería, crear un álbum de fotos, completo con la historia real de la familia, incluyendo nuestra historia problemática, especialmente esa. Los niños merecen saber que las familias pueden tener problemas y reconciliarse. Es una lección importante. Marcos estuvo de acuerdo y pasaron semanas organizando fotos, cartas y recuerdos. Fue un proceso doloroso pero catártico para ambos. Miren aquí, niños. Esta es una foto de mamá y la tía Valeria el día que cumplieron 15 años, explicaba Marcos. Son igualitas, exclamó Hugo. Y aquí están disfrazadas para una obra de teatro en la escuela. ¿De qué están disfrazadas?, le preguntó Martín. De gemelas malvadas, dijo Valeria. Siempre hacíamos los papeles de villanas en las obras porque se nos daba bien parecer aterradoras. ¿Eran villanas de verdad? A veces sí, admitió Valeria. Pero después aprendimos a ser las buenas.
Crear el álbum trajo a la superficie muchos recuerdos que Valeria había enterrado. Recordó cómo Laura siempre la defendía cuando otros compañeros bromeaban por ser gemelas, cómo compartían ropa, libros, sueños. ¿Sabe, señor Herrera? Creo que parte de mi obsesión por Pablo era porque representaba lo primero que Laura tenía y que yo no podía tener también. ¿Cómo así? Siempre lo compartimos todo, juguetes, amigos, incluso noviecitos en la escuela. Cuando empezó a salir en serio, por primera vez en la vida, tenía algo que era solo suyo. ¿Y eso te molestaba? Mucho. No por él en sí, sino porque significaba que nuestra conexión de gemelas se estaba rompiendo. Eran muy dependientes la una de la otra. Demasiado. Quizás ese fue nuestro error. No aprendimos a existir por separado. Esta conversación hizo que Marcos entendiera mejor la complejidad de la relación entre las hermanas. No era solo sobre Pablo, era sobre el miedo al abandono, la codependencia y la dificultad de crecer manteniendo vínculos saludables. Un día, doña Elvira llegó a visitar a sus nietos trayendo una sorpresa. Valeria, traje algo que era tuyo. Era una pequeña caja de madera antigua. «Mi baúl de los tesoros», exclamó Valeria emocionada. «Lo guardé todos estos años esperando que volvieras. Dentro del baúl había bisutería infantil, cartas de amigas de la escuela, entradas de cine y una foto de las dos hermanas abrazadas en el regazo de sus padres cuando eran bebés. ¿Puedo mostrárselo a los niños?» «Claro, hija. Ahora todo eso forma parte de su historia también». Hugo y Martín quedaron encantados con los tesoros de su tía, especialmente con una pulsera de cuentas de colores. «Esta pulsera de aquí la hicimos juntas, su mamá y yo, cuando teníamos 8 años», explicó Valeria. «Prometimos que siempre seríamos mejores amigas». «¿Y por qué dejaron de ser amigas?», te preguntó Hugo. «Porque olvidamos que las promesas son más importantes que los problemas. Pero ahora pueden ser amigas de nuevo». «Ahora puedo ser amiga de ella a través de ustedes», sonrió Valeria. El primer cumpleaños de los niños en el que Valeria participó fue un hito especial. Insistió en hacer el pastel de chocolate que Laura solía hacerles cuando eran bebés. «¿Cómo sabes la receta?», preguntó Marcos. «Porque era la receta de nuestra abuela. Laura la aprendió conmigo cuando éramos adolescentes. Cocinábamos juntas todos los fines de semana, especialmente dulces. A Laura le apasionaba la repostería. Nunca me lo contó. Quizás porque le recordaba mucho a mí. Inventamos varias recetas juntas. Durante la fiesta, observando a Valeria interactuar naturalmente con los niños y los abuelos, Marcos se dio cuenta de que esa era la familia que Laura habría querido para sus hijos. No perfecta, pero real. No sin problemas, pero con suficiente amor para superarlos. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido y los niños dormían, Marcos y Valeria conversaron en el porche. «Valeria, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «¿Puede? ¿Eres feliz aquí?» Ella tardó en responder. «Soy más feliz de lo que he sido en los últimos 10 años. Pero todavía cargo con mucho peso de la culpa». «¿Qué tipo de culpa?» «De saber que le robé años de convivencia a Laura con nuestra familia, de no haber intentado más para aclarar las cosas, de haber sido demasiado cobarde para enfrentar los problemas que creé». «¿Has pensado en ir a terapia?» «Ya empecé hace algunos meses. La psicóloga me está ayudando a entender que cargar con una culpa excesiva tampoco. Honra la memoria de Laura». «¿Cómo así?» «A ella no le gustaría verme sufriendo para siempre. Laura siempre fue generosa, incluso cuando estaba dolida». Marcos asintió. Esa era realmente la Laura que había conocido. ¿Sabes qué creo que a ella le gustaría ver? El que tú seas una tía maravillosa para sus hijos, que tú les des el amor de hermana que ella no puede dar. ¿De verdad lo cree?» «Estoy seguro». Esa noche, Marcos tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. En el desayuno del día siguiente hizo un anuncio. «Familia, tengo una propuesta que hacer». Valeria levantó la cabeza del tazón de avena que estaba preparando para Martín. «Valeria, ¿qué tal si te mudas aquí definitivamente?» «¿Cómo así?» «Hay una habitación libre en el segundo piso. Podrías vivir aquí, cuidar de los niños, y seríamos una familia de verdad, ¿no?» Valeria soltó la cuchara que sostenía. «Señor Herrera,
No puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque sería aceptar demasiado. No merezco tanto. Quienes deciden eso son los niños. Niños, ¿les gustaría que la tía Valeria viviera aquí con nosotros? Sí, gritaron Hugo y Martín al unísono. ¿Para siempre?, le preguntó Martín. Para siempre, confirmó Marcos. Los niños saltaron de la mesa y abrazaron a Valeria con fuerza. Ella lloró abrazada a ellos, permitiéndose finalmente sentir que pertenecía a ese lugar. La mudanza se realizó el fin de semana siguiente. Valeria no tenía muchas cosas, pero cada objeto cargaba historia y recuerdos. Esta muñeca de aquí era de Laura, explicó ella, mostrando una antigua muñeca de porcelana. Me la dio cuando cumplimos 12 años. Dijo que yo la necesitaba más porque era más llorona. ¿Es verdad, eras más llorona?, y preguntó Hugo. Mucho más. Tu madre siempre fue la fuerte de las dos. Pero ahora tú también eres fuerte, ¿verdad, tía? Estoy aprendiendo a hacerlo, mi príncipe. Instalar a Valeria en la habitación del segundo piso fue simbólico para todos. Era reconocer oficialmente que formaba parte de la familia. En su primera semana viviendo en la casa, se aseguró de cocinar una cena especial para Marcos. Es mi forma de agradecerle por haberme dado una segunda oportunidad. No tienes que agradecerme, Valeria. Los niños están más felices de lo que los he visto en mucho tiempo. ¿Y usted está feliz? Marcos pensó en la respuesta. Estoy en paz. Por primera vez desde que Laura se fue, siento que todo está como debería estar. Incluso sabiendo todos mis errores. Precisamente por ellos, porque sé que aprendiste de ellos y te convertiste en una mejor persona. 2 semanas después, algo inesperado sucedió. Valeria recibió una llamada de un número desconocido. Hola, Valeria, ¿eres tú? Reconoció la voz de inmediato. Incluso después de tantos años, Pablo. Marcos levantó la cabeza del periódico que estaba leyendo. Valeria, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir? ¿Cómo conseguiste mi número? Tu madre me lo pasó. Dijo que estás viviendo con el viudo de Laura. Pablo, no tenemos nada de qué hablar. Sí que tenemos. Sobre lo que realmente pasó en esa fiesta, Valeria sintió que las piernas le flaqueaban. Ya pasó, Pablo, déjalo estar. No, no ha pasado y mereces saber la verdad. ¿Qué verdad? Que yo mentí a todo el mundo sobre esa noche. El teléfono casi se le cayó de la mano a Valeria. Marcos se acercó preocupado. ¿De qué estás hablando? ¿Puedo ir? Es mejor hablar en persona. No, mi vida está organizada ahora. No quiero más líos. Valeria, por favor, necesitas oír esto. Laura merece que lo sepas. La mención de su hermana hizo que Valeria dudara. Está bien, pero no puede ser aquí. Nos vemos en una cafetería. Al día siguiente, Valeria salió para encontrarse con Pablo en una cafetería en el centro de Buenos Aires. No le había contado a Marcos lo que Pablo había dicho por teléfono. Pablo estaba más viejo, con algunas canas, pero seguía siendo el hombre del que se había enamorado años atrás. Valeria, estás preciosa. Pablo, vayamos al grano. ¿Qué quieres contarme? Él respiró hondo y la miró directamente a los ojos. Fui yo quien te besó en esa fiesta, no al revés. Valeria sintió que el mundo le daba vueltas. ¿Cómo así? Estabas borracha, llorando porque te habías peleado con Laura antes. Te ofrecí llevarte a casa y en el camino paré el coche para que vomitaras. Cuando volviste estabas vulnerable y yo me aproveché de eso. Pablo, no entiendo. Yo te besé, Valeria. Intentaste apartarme. Dijiste que no podías hacerle eso a Laura, pero yo insistí. Las manos de Valeria comenzaron a temblar. Pero cuando Laura llegó y nos vio, te culpaste automáticamente. Y yo lo permití. Dejé que cargaras con la culpa de algo que yo hice. ¿Por qué? ¿Por qué dejaste que me expulsaran de la familia? Porque era más fácil. Laura se enfadaría conmigo unos días y luego me perdonaría. Pero si se enteraba de que llevaba meses interesado en su hermana, nuestra relación se acabaría para siempre. Meses. Valeria, siempre tuve sentimientos confusos por ustedes dos. Eran muy parecidas, pero diferentes al mismo tiempo. Laura era predecible, tú eras misteriosa. Así que cuando te besé, fue porque siempre quise hacerlo y aproveché un momento en que estabas vulnerable. Valeria se levantó de la mesa abruptamente.
Me dejaste cargar con la culpa durante 10 años por algo que tú hiciste. Sé que estuvo mal. Mal, Pablo. Perdí a mi familia, perdí a mi hermana. Murió pensando que la había traicionado. Lo sé y me arrepiento. El arrepentimiento no me devuelve a mi hermana. Valeria salió corriendo de la cafetería, dejando a Pablo solo. Estaba temblando de rabia y conmoción. 10 años de culpa basados en una mentira. Cuando llegó a casa, encontró a Marcos jugando con los niños en el salón. ¿Cómo fue el encuentro? Les preguntó él casualmente. Necesito hablar contigo a solas. El tono de su voz lo alarmó. Mandó a los niños a ver dibujos, animados a su cuarto, y bajó para encontrarse con Valeria en la cocina. ¿Qué pasó? Valeria le contó todo lo que Pablo había revelado. Marcos escuchó en silencio, viendo cómo la mujer frente a él se desmoronaba emocionalmente. Valeria, esto lo cambia todo. ¿Cambia qué? Yo todavía inventé mentiras sobre Laura a Pablo después. Eso no cambia. Pero no lo besaste en esa fiesta. Fuiste una víctima, no la culpable. Y las mentiras que inventé después fueron por venganza, por haberse aprovechado de ti. No lo justifica, pero lo explica. Valeria se sentó pesadamente en una silla. Marcos, ya no sé qué pensar. Pasé 10 años odiándome por algo que ni siquiera hice. Y Pablo pasó 10 años callado, sabiendo que estabas pagando por algo que él hizo. ¿Qué hago con esta información ahora? Contársela a tus padres, a los padres de Laura. Merecen saber la verdad. ¿Y si no me creen? Te creerán, porque no tienes nada que ganar contando esto ahora. La semana siguiente, la familia se reunió en la casa para escuchar la nueva versión de los hechos. Pablo había aceptado venir a confirmar su confesión. Entonces, ¿estás diciendo que nos mentiste a todos?, le preguntó don Alonso a Pablo. Sí, y me arrepiento profundamente. ¿Por qué decidiste contar la verdad solo ahora? Y quiso saber doña Elvira. Porque supe que Valeria estaba rehaciendo su vida y cargando una culpa que no era totalmente suya. Pero las mentiras sobre Laura, ¿ves?, comenzó doña Elvira. Fueron mi responsabilidad también, admitió Pablo. Estaba confundido, dolido porque Laura había roto conmigo. Cuando Valeria me buscó diciendo que Laura me estaba engañando, una parte de mí quiso creerlo porque justificaba mi rabia. ¿Sabías que eran mentiras? Lo sospechaba, pero no quise investigar porque era conveniente creerlas. El encuentro fue tenso pero esclarecedor. Todos se dieron cuenta de que la situación había sido más compleja de lo que habían imaginado originalmente. Esto no borra los errores que cometí, dijo Valeria a la familia reunida. Pero al menos ahora sé que no cargué sola con la responsabilidad de la destrucción de nuestra familia. Hija, nosotros también tenemos nuestra parte de culpa, dijo don Alonso. Deberíamos haber investigado mejor antes de tomar decisiones tan drásticas. Papá, ustedes actuaron para proteger a Laura. ¿Fue lo correcto? No, hija. Lo correcto habría sido protegerlas a las dos. Eran nuestras hijas por igual. Doña Elvira se levantó y abrazó a Valeria. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Podemos intentar ser una familia otra vez? Me encantaría, mamá. Después de que Pablo se fuera, la familia se quedó conversando hasta tarde. Era como si 10 años de malentendidos estuvieran finalmente resolviéndose. ¿Sabes, Valeria?, dijo Marcos. Creo que Laura estaría feliz de saber que hemos conseguido unirnos. ¿De verdad lo cree? Estoy seguro. Siempre dijo que la familia era lo más importante en la vida. Lo decía desde pequeña. Entonces estaría orgullosa de ver a sus hijos siendo criados por una familia unida, aunque sea diferente a la tradicional. En los meses que siguieron, la rutina de la casa adquirió un ritmo natural y amoroso. Valeria se levantaba temprano para preparar el desayuno. Llevaba a los niños a la escuela cuando Marcos tenía reuniones. Ayudaba con los deberes y les contaba cuentos antes de dormir. «Tía Valeria, ¿te vas a casar algún día?», preguntó Hugo una noche. «¿Por qué la pregunta, mi amor?». «Porque queremos que te quedes con nosotros para siempre». «Me quedaré con ustedes para siempre, casada o no». «¿Lo prometes?». «Lo prometo». Martín, que había permanecido callado, dijo de repente: «Tía, ayer soñé con mamá». «Qué bien, mi príncipe». «¿Y qué te dijo en el sueño?».
Dijo que estaba feliz porque nos estabas cuidando y dijo que te quería mucho. Valeria sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. ¿De verdad dijo eso? Lo dijo y me pidió que te dijera que ya no estaba enfadada. El relato inocente de Martín emocionó profundamente a Valeria. Era como si Laura realmente estuviera enviando un mensaje a través de su hijo. Marcos, que había escuchado la conversación desde el pasillo, entró en la habitación. Niños, a dormir ahora. Mañana tenemos un día ajetreado. Después de que los gemelos se durmieran, encontró a Valeria en el porche, mirando las estrellas. ¿Estás pensando en lo que dijo Martín? Sí, es extraño cómo los niños a veces dicen cosas que necesitamos oír. Quizás no sea una coincidencia. ¿Cómo así? Quizás Laura realmente encontró una forma de decirnos que todo está bien. ¿Usted cree en esas cosas? No lo sé, pero creo que el amor no se acaba cuando alguien se va. Y si Laura nos está viendo desde algún lugar, estoy seguro de que está feliz. ¿Por qué? Porque sus hijos tienen una familia completa de nuevo. Diferente de la que ella planeó, pero completa al fin y al cabo. Valeria sonrió por primera vez desde la conversación con Pablo. ¿Sabe, Marcos? Creo que finalmente estoy empezando a perdonarme. Ya era hora. ¿Y usted consigue perdonarme del todo? Marcos pensó en la pregunta. Creo que el perdón es un proceso, pero sí puedo. Porque veo cuánto amas a los niños y cuánto te esfuerzas por ser una mejor persona cada día. Gracias por darme esta oportunidad. Gracias a ti por haber salvado a nuestra familia.